Para Louis Legrand, la pedagogía está vinculada con una conducta educadora que está enfocada en la integralidad, es decir, que va a proporcionar las condiciones favorables para el desarrollo mental, pero también hacia un desarrollo físico. Hablamos de la motricidad, del manejo de las emociones, de la inteligencia emocional, y eso reunido nos permite un desenvolvimiento de la personalidad. Por esto se trabaja el término de integralidad. Actualmente es un término y un enfoque dentro de las prácticas pedagógicas que tiene mucha acogida porque la preocupación por los estudiantes está enfocada en que no se los vea solo como personas receptoras de información cuyos cerebros están vacíos, sino que se busca que ellos puedan interpretar el mundo, hacer crítica al mundo y también puedan al mismo tiempo establecer diferentes relaciones sociales para que puedan enfrentar el mundo con herramientas que puedan obtener en la escuela. Louis Legrand también logra advertir que no se pueden homogenizar los casos dentro de un aula de clases, incluso si hacen parte de un contexto similar. En nuestra ciudad, por ejemplo, vemos que en diferentes instituciones educativas es común que vengan de cierto sector porque el colegio se encuentra en el sector. Sin embargo, cuando se profundiza en la historia de cada estudiante, cuando se profundiza en la familia o en los gustos, incluso se pueden ver diferencias incluso en la manera en la que ellos expresan y se visten. Entonces, desde esos detalles se puede entender por qué no se debe homogenizar ni la institución ni el grupo. Esto trae otro concepto que se habla mucho ahora, y lo cual me parece muy importante, y es el del contexto. En este tipo de enfoques se habla mucho del contexto y del lenguaje que el contexto proporciona, los tipos de socialización, el componente psicoafectivo y cómo todo esto afecta o pues de alguna manera influye en los procesos cognitivos. Por su parte, María Montessori habla de que al niño no se le debe transmitir el conocimiento como lo menciona Freire cuando habla de la educación bancaria, sino que se debe transmitir un sentimiento de independencia, en el que al niño se le incentiva constantemente que él tiene la capacidad de actuar, de resolver, de ser creativo, y se incentiva la curiosidad, y de esta manera se logra que ellos aprendan por sí mismos y crezcan con una mentalidad autónoma y puedan explorar en su libertad sus capacidades para hacer frente a los diferentes problemas. Con lo anterior podemos relacionar también la visión de Rousseau cuando dice que el niño es un ser distinto al adulto y está sujeto a sus propias leyes, porque en algunos enfoques pedagógicos que conocemos como escuela tradicional, por ejemplo, al niño puede ser visto o puede ser juzgado como un adulto, otorgándole responsabilidades y esperando que él actúe de maneras en las que un adulto lo haría, desconociendo sus etapas y desconociendo también su naturaleza. Es por esto que con todo lo anterior podemos entender el por qué surge elementos para el aprendizaje o elementos a tener en cuenta en las prácticas pedagógicas y en los modelos pedagógicos, como por ejemplo las inteligencias múltiples, que pues ya se centran en el sujeto, en el estudiante que está aprendiendo, se centran en sus necesidades, en sus contextos, y por eso hablamos de que hay diferentes formas de aprender, hay diferentes formas de inteligencia y de interpretar el mundo, como lo fueron las 8 inteligencias múltiples planteadas por Gardner. En el mismo sentido, podemos entender por qué también surgen unos estilos de aprendizaje, es decir, su clasificación,
porque se hizo necesario entender cómo cada persona aprende y de esa manera poder dirigir su proceso. Todo lo anterior no es ajeno a la enseñanza de las lenguas extranjeras, pues en este también se debe tener en cuenta el contexto cultural, también se debe tener en cuenta las necesidades de cada persona que está aprendiendo. Sin embargo, cuando hablamos de enseñanza de lenguas extranjeras o aprendizaje de un segundo idioma, es muy importante la interacción social de quien está aprendiendo la lengua, porque esto le permite desarrollar sus habilidades, explorar la manera en la que está aprendiendo el idioma, también puede tener una retroalimentación de las personas con las que interactúa. El sentido de la educación está en el poder de emancipar y en el poder de generar autonomía en quienes aprenden.